Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a medida que los años pasan, a medida que uno va creciendo y se va volviendo más viejo, uno como que se va conociendo más a sí mismo. Y bueno, en mi caso ya yo estoy a punto de cumplir 30 años, yo sé que no parece, pero estoy a punto de cumplir 30 años y a medida que han ido pasando los años he ido conociendo cosas en mí que antes no conocía. Yo digo, wow, y esto lo tengo yo y ¿por qué me siento así? Y ahora me doy cuenta que cosas que antes no me gustaban, ahora me gustan. No me gustaban las verduras y ahora me gustan algunas verduras. Si mi mamá está escuchando esto va a decir, ahora que te casaste come de todo. Y es así. Ahora que me casé ya me gustan algunas cosas que antes no me gustaban. Antes no me gustaba cocinar y ahora me gusta cocinar. ¿Cómo la ven? Y veo recetas todo el tiempo. Pero algo que también he ido conociendo son mis cualidades y mis defectos. Y uno de los defectos que más tengo pronunciados o que de pronto son más evidentes y es uno con los que más lucho y es ese deseo de decir las cosas de frente, directamente, sin pensar en cómo lo estoy diciendo, sin pensar a quién se lo estoy diciendo. Y esto me llevó a recordar algo que pasó en mi tiempo de colegio. Cuando estaba en el colegio, recuerdo que uno de mis compañeros del salón de clase tenía un problema bastante fuerte y es que no olía muy bien. Ustedes se imaginarán lo que es no oler bien dentro de un salón de clases en el colegio donde no había aire acondicionado a tipo 11 de la mañana, todos estábamos sudando y este personaje comenzaba a emitir un olor que a todo el mundo lo desesperaba en el salón de clases. Para rematar, ese compañero estaba en las sillas al frente, en el puesto al frente mío. Y cuando se daba la vuelta, él venía y alzaba el brazo y yo no sabía ni para dónde mirar. Yo no me sentía cómodo. Todos nos queríamos alejar de él y ahora que lo recuerdo me da un poquito de cosa porque él trataba de buscarle el lado a los compañeros, trataba de acercarse a la gente, pero nadie quería estar cerca de él porque no olía bien. Hubo un momento en el que ya yo me cansé, yo me acerqué al profesor, el director de grupo, y le dije, profesor, yo necesito que usted me cambie de puesto, porque esta persona huele mal, esta persona ya yo no me aguanto, cuando sopla la brisa así de repente, me dan ganas de vomitar, le decía yo al profesor. El profesor me dijo, no, tú lo que quieres es la recocha a la gente, no sé qué, te vas a quedar ahí porque ahí no hablas, por lo menos no hablas. Pero bueno, llegó el día en que mi compañero me cogió aburrido, ese día no había dormido bien en la noche, y él llegó y se volteó y me dijo, bueno, pero a ti ¿qué es lo que te pasa que tú no quieres que yo te hable? Y yo le dije, hermano, lo que pasa es que usted tiene mucho grajo. Para los que no saben, grajo es ese olor mal o ese mal olor que da debajo de las axilas, y aquí en la costa le decimos grajo. Y yo se lo dije así de frente, pensando que de pronto esto iba a provocar un cambio en él. Pensando que de pronto esto iba a hacer que él, no sé, se bañara mejor, se echara desodorante, no lo sé. Total es que no fue así. Decirle la verdad de frente, como yo se lo dije, no provocó ese efecto que yo estaba esperando. Todo lo contrario, esta persona se volvió bastante cohibida. Los compañeros de clase lo comenzaron a molestar. A la semana siguiente ya se había cambiado de salón. Hasta el día de hoy, es una persona que todavía no me habla, no me dirige la palabra. ¿Por qué? Por el efecto que tuvo decirle la verdad. Porque lo que yo le dije no era mentira. El problema fue la forma y la intención con la que se lo dije. Y si tú te sientes identificado conmigo, algunas veces nosotros queremos decir la verdad de la gente en la cara, sin importar la forma en que se la estamos diciendo y sin importar la intención con la que se lo estamos diciendo. ¿Has escuchado alguna de estas frases? La verdad duele. Así que hay que decir la verdad aunque duela. Me gusta que me digan las cosas de frente. Dímelo sin tapujos. A mí me encanta que me digan las cosas sin tapujos, así me duela. Dímelo sin anestesia. Esa es muy clásica, muy coloquial. Y hoy quiero hablarte de 3 personajes en la Biblia que estaban acostumbrados a decir la verdad o que en algún momento dijeron una verdad, pero algunos de estos personajes no dijeron la verdad desde el espíritu correcto, sino que la dijeron desde un espíritu incorrecto o desde un espíritu que no era el espíritu de Dios.
Y así que te pido que por favor, ahí donde estás, tú vayas analizando cuáles son estos personajes, cuáles crees tú que dijeron la verdad del espíritu incorrecto y cuáles crees tú que dijeron la verdad desde el espíritu correcto. Por eso esta prédica se llama La verdad desde un espíritu correcto. Les pido que me acompañen a Hechos 16, del 16 al 18. Dice, cierto día, cuando íbamos caminando al lugar de oración, aquí están hablando de los discípulos, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Aquí estamos hablando de una joven que era una adivina. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. O sea, era un negocio ese espíritu de adivinación que ella tenía. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Y aquí ella está confesando una verdad. Eso era lo que los discípulos estaban haciendo en ese lugar. Estaban llevando la salvación a distintos pueblos, a distintas ciudades. Y la palabra de Dios se estaba extendiendo por todo el mundo. Los discípulos estaban cumpliendo la gran comisión, ese mandato que Jesús les había dado. Y lo que estaba diciendo esta mujer no era incierto, era la realidad. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Ahora, ¿qué pasó con Pablo? ¿Por qué Pablo se exaspera de que esta mujer esté gritando en todo lugar algo que es cierto? ¿Por qué si lo que está diciendo esta mujer es una verdad, Pablo la reprende y reprende el espíritu que está en ella al punto que dice la Biblia que se molestó? Y lo que yo puedo ver en este pasaje es que aunque esta mujer está diciendo una verdad, lo está diciendo desde un espíritu incorrecto. Esta mujer no está diciendo una verdad que nace desde una revelación del Espíritu Santo. Esta mujer está diciendo una verdad que quizá escuchó por algún lado y lo está haciendo con la intención incorrecta. Lo que yo puedo ver, y es mi interpretación, es que esta mujer está buscando un protagonismo. Esta mujer está buscando cómo llamar la atención del pueblo. Su negocio era ser adivina. Su negocio era adivinar el futuro de la gente para poder traer dinero a sus amos, a sus jefes. Necesitaba protagonismo. Los discípulos ahora tenían todo el centro de atención. Los discípulos ahora manifestaban el poder del Espíritu Santo, hablaban en lenguas y tenían todo el centro de atención. Así que esta mujer dice, se me están robando el negocio, ¿qué hago? Ok, vamos a decir verdades, pero con un espíritu incorrecto, porque mi intención realmente no es decir la verdad, sino llamar la atención. Y es aquí donde nos damos cuenta que toda verdad tiene que ir relacionada, enlazada con una intención correcta. Si queremos decir la verdad desde el espíritu correcto, necesitamos tener intenciones correctas. ¿Con qué intención estás diciendo tú ciertas verdades? Puede que tus hijos sean desordenados en tu casa. Y puede que gritando tú le digas a tus hijos, qué desordenado eres, qué flojo eres. Pero ¿con qué intención estás tú diciéndole esa verdad a tus hijos? ¿Con qué intención le estás diciendo tú a tu esposo que no te dedica tiempo? ¿Con qué intención le estás diciendo tú a tu esposa que no se viste bonito? ¿Con qué intención le estás diciendo tú a tu jefe que es un gruñón? ¿Cuál es la intención de tu corazón? ¿Cuál es el propósito por el cual tú lanzas esa verdad? Porque si lo estás haciendo con una intención oculta, con una intención de obtener tú un beneficio, entonces esa verdad está saliendo desde el espíritu incorrecto. Y la Biblia dice que la verdad está hecha para traer libertad. En Juan 8, del 31 al 38 dice, Jesús le dijo a la gente que creyó en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. La verdad los hará libre.
Si tú quieres lanzar verdades que traigan libertad a las personas, tienen que nacer desde un espíritu correcto. Por lo tanto, tienes que tener intenciones correctas. La verdad tiene que traer libertad a las personas. Hoy me pongo a analizar lo que pasó con mi compañero de clases y me doy cuenta que la verdad que yo le dije a él de frente, de pronto fue sin tapujos, no lo ayudó, no trajo libertad. Esa verdad perdió su propósito en el camino porque fue lanzada desde un espíritu incorrecto, porque mi intención no era hacer crecer a mi compañero. Mi intención era dañarlo, herirlo, darle una punzada en su corazón, que él se sintiera mal. ¿Cuántas veces has querido llamar la atención de alguien diciéndole una verdad, pero solamente con la intención de herirlo, de dañarlo, de hacerlo sentir mal, de hacerlo sentir como un zapato? No, es que así es la única forma que puede crecer. No siempre es así. No siempre es así. La verdad que se lanza desde un espíritu incorrecto es una verdad que termina perdiendo su propósito y no trae libertad, sino que termina trayendo esclavitud. Yo veo a este compañero mío hoy esclavo de la amargura, de la rabia. Se volvió una persona cohibida, se volvió una persona amargada. ¿Por qué? Porque la verdad que yo lancé hacia su vida no fue una verdad que trajo libertad, no fue una verdad que cumplió su propósito, sino que se perdió en el camino por la manera en que la dije y por la intención con la que lo dije. No se trata de decir solamente la verdad se defiende sola. La verdad es verdad y no cambia. No, se trata de poder tener un espíritu, de poder tener al Espíritu Santo que siempre esté filtrando la forma en que la decimos y la intención con la que decimos la verdad. Para no traer esclavitud, sino poder traer libertad. Para no traer desdicha, sino poder traer gozo. ¿Sí? Entonces tenemos a este primer personaje que decía la verdad, pero desde un espíritu incorrecto, que era un espíritu que tenía intenciones ocultas, ¿sí? Tenía intenciones indebidas. Es muy delicado cuando comenzamos a hablar de la palabra de Dios. La palabra de Dios es una verdad, pero a veces cuando lo hacemos desde el espíritu incorrecto puede llegar a nuestra vida el orgullo, puede llegar a nuestra vida la altivez, puede llegar a nuestra vida el orgullo espiritual que nos hace creernos mejor que otros. Por eso Pablo decía que el que alimenta mucho esto comienza a matar el espíritu. A veces queremos leer libros cristianos y llenar nuestra cabeza de conocimiento cristiano, pero el espíritu se comienza a morir, a apagar, a adormecer en nuestra vida, porque comenzamos a llenarnos de orgullo. Y sí, predicamos de la verdad, pero no lo hacemos con la intención incorrecta, sino con la intención de enaltecernos nosotros, de que nosotros seamos los que recibamos los aplausos. Entonces tenemos a esta divina, pero el segundo personaje del que te quiero hablar se llama Simón el mago. Una divina, tenemos un mago que aparece en Hechos 8, 9, 24. Dice, un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido hechicero allí, asombraba a la gente en Samaria. En otras versiones dice, aquí dice hechicero, pero en otras versiones habla como mago. Asombraba a la gente en Samaria y decía ser alguien importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como el grande, el poder de Dios. Lo escuchaban con atención porque por mucho tiempo él los había maravillado con su magia. Y este capítulo sigue, pero para resumir un poco, Simón conoció de la verdad de Jesús. Escuchó que Jesús había muerto por él en la cruz y por esa razón él iba a ser salvo. Y él lo creyó. Y dice la Biblia que hasta se bautizó. Pero que cuando Simón conoció lo que los discípulos hacían por medio del Espíritu Santo, wow, él dijo, este poder es el que yo quiero. Esto no es magia. Recuerden que la magia es una simple ilusión. La magia es una forma de engañar a la gente y de hacer creer que los trucos que está haciendo el mago son verdad. Pero es una simple ilusión. Pero cuando él ve el poder del Espíritu Santo y lo que los discípulos pueden hacer por medio de ese poder, él dice, esto no es ilusión, esto es real. Y yo quiero ese poder. Entonces, en este caso, Simón el mago recibió la verdad de Cristo, de que Cristo murió en la cruz y nos salvó por medio de ese sacrificio. Pero nunca pudo poner en práctica la verdad.
llegó un punto donde Simón le dice a los discípulos, impónganme las manos para yo poder recibir ese poder. Pero los discípulos le dicen, no, Señor, tú lo que quieres es enriquecerte. Y viene Pedro y reprende ese espíritu que había en él y lanza unas palabras. Y él dice, no, por favor, no lances esas palabras sobre mí, le pedía a Simón. Porque la intención de este hombre no era poner en práctica esa verdad. No era poner en práctica lo que Jesús quería que él pusiera en práctica. O sea, la intención de Simón el mago no era tener un cambio en su estilo de vida. La verdad siempre va entrelazada con un cambio en mi estilo de vida. La verdad siempre va entrelazada con la manera en la que yo estoy viviendo. Yo no puedo decir una cosa y no poner en práctica eso que yo estoy diciendo. Porque enseguida esa verdad comienza a perder valor delante de los hombres. Y esto me hace acordar una historia de un joven que se me acerca, el papá de un joven se me acerca y me dice, Lucho, tengo una situación con mi hijo. Mi hijo está teniendo problemas con el alcohol. Les estoy hablando de un joven de 15 años. Cuando él me dice esto, ¿cómo? Porque la verdad es que le tengo un aprecio gigante a ese joven. Y él me dice, sí, mira, todos los fines de semana me está llegando tomado, se me pierden los fines de semana. Y yo le dije a este papá, no, déjeme, y yo hablo con él, yo le doy una cita, yo tengo una conversación con él. Y así fue. Le di una cita a este joven, hablé con él y le pregunté, ¿qué pasa? ¿Por qué estás haciendo esto? Esto no está bien para tu vida. Cuéntame, ¿qué te pasa? Y él lo primero que me pregunta es, ¿quién te contó eso? Y yo le dije, me lo contó tu papá, que está muy preocupado por ti. Y se echa a reír de una manera muy sarcástica este muchacho y me dice, Lucho, quiero que sepas que cada vez que mi papá me regaña por llegar tomado, él tiene una botella de aguardiente en su mano. Es más, me dijo, fue él la primera persona que me dio a probar el trago. Y yo, ¿what? Me fui para atrás. Yo no lo podía creer. Este papá estaba tratando de enseñarle una verdad a su hijo, pero no la estaba poniendo en práctica. Y por esta razón, esa verdad perdió el valor ahí delante de su hijo. Y el pelado me decía, ¿cómo voy yo a prestarle atención a mi papá cuando él borracho me está diciendo que no me emborrache? ¿Yo qué pude decir? Y yo, tienes toda la razón. Esa verdad no tiene valor. Me tocó decirle que la verdad de Dios era que no nos emborracháramos, que mejor nos embriaguemos del espíritu, que las borracheras lo que traen es división. Y me tocó hablarle desde la verdad de la palabra, porque la verdad que su papá le estaba diciendo era una verdad que había perdido validez, porque no la estaba poniendo en práctica ese papá. Fui y hablé con este papá y le dije, papá, está pasando esto. Usted me dijo que su hijo se estaba emborrachando, pero usted también. Necesitamos trabajar de la mano. Y fue cuando el papá me dijo, tienes toda la razón, lo estoy haciendo mal, tengo que cambiar mi estilo de vida. Y bueno, ahí los dos están en el proceso, ¿no? El papá tenía un problema con el alcohol fuerte, no viene a la iglesia, pero está tratando de salir de esa situación. Y el punto está en que nuestra verdad tenemos que vivirla. Lucas Leigh dice, la mejor manera de predicar es sin hablar. La mejor manera de predicar es con el ejemplo. Wow, me encanta. La mejor manera de predicar es con el ejemplo. La mejor manera de predicar es viviendo esa verdad más que diciéndola todo el tiempo. La mejor manera de predicar es haciéndole entender a la gente que mi estilo de vida ya es una verdad. Las personas no van a entender la verdad que dices, sino van a entender mucho más la verdad que vives. Más que la verdad que dices, las personas van a querer apreciar la verdad que tú vives. Y esto era lo que pasaba con Simón el mago. Había recibido de Jesús, se había bautizado, pero su vida, su estilo de vida no había cambiado para nada. Su vida seguía siendo la misma. Él seguía siendo el mismo que tenía codicia, ambición, avaricia en su corazón. Le importaba el dinero. Él quería usar el poder del Espíritu Santo para lucrarse, para que su negocio creciera, para que la gente le diera dinero, para que tuviera más valor lo que él hacía. Y así poder maravillar a las personas. Y de eso no se trata esto, amigos. Iglesia, se trata de poder usar el poder del Espíritu Santo para traer libertad a la gente. Y eso es lo que los discípulos hacían. Era la gran diferencia.
Y sí, lastimosamente sí hay personas que usan el poder del Espíritu Santo para traer valor a su propia vida. Pero no, también hay personas que usan el poder del Espíritu Santo para traer libertad a la gente. Y eso es lo que Dios quiere que tú hagas en tu vida. Que vivas la verdad más que la hables. Es más vivir que hablar. Es importante esto, es más vivirlo que hablarlo. Y hay algo que me encanta de poder trabajar en este lugar, de poder trabajar en la iglesia, y es cómo todos estamos pendientes de lo que está pasando en la vida del otro. No es solamente como que nuestro jefe nos pide, tienes que hacer las cosas bien y tienes que dar resultados. No, es como que cuando alguien está fallando, poder investigar qué está pasando en tu vida. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué estás así? ¿Por qué te veo que estás flaqueando? ¿Por qué te veo que estás cojeando en este tiempo? ¿Por qué te veo que no estás funcionando como antes? ¿Por qué veo que no estás creciendo? Algo en tu vida está pasando que no has tenido un crecimiento y se comienzan a involucrar en tu vida. Eso me encanta de poder trabajar en este lugar. Si tú eres jefe, te invito a que hagas eso con tus empleados. Si tus empleados no están siendo eficientes, más que decirle la verdad en la cara de que no están sirviendo o que no están cumpliendo las metas, involúcrate en su vida a ver qué está pasando y por qué no está cumpliendo esas expectativas que tú esperas de él. Es increíble cuando esto pasa porque puedes encontrar que de pronto la vida de esa persona no está haciendo bien y por eso no está cumpliendo las funciones que tú esperas. Entonces tenemos dos personajes. Tenemos a la divina y tenemos a Simón el mago. Y como podemos saber, estos dos personajes decían la verdad. Uno la decía con malas intenciones. El otro conoció la verdad, pero no la vivía. Y este tercer personaje del que te quiero hablar lo encontramos en Lucas 23, del 39 al 43. Uno de los criminales colgados junto a él se burló. Estaba Jesús colgado en la cruz. Así que eres el Mesías, dijo este criminal. Demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó. ¿Ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. El tercer personaje del que te quiero hablar hoy es de este ladrón que estaba colgado allí junto a Jesús en el madero. Y es uno de mis momentos preferidos en la Biblia. Ese momento en que este hombre que estaba destinado a la condenación fue salvo en el último instante de su vida. Y me encanta porque este hombre fue salvo por confesar una verdad desde el espíritu correcto. Este hombre fue salvo por confesar la verdad de Jesús, de quién era. Primeramente, él reconoce la inocencia de Jesús. Pero como segundo punto, él reconoce a Jesús como rey. Y él dice esa verdad desde su corazón porque de verdad anhelaba estar con Jesús allí en el cielo. Este hombre reconoce que Jesús no había hecho nada malo. Este hombre reconoce que Jesús iba a venir con su reino. Lo que la gente no había podido entender. Si miramos el contexto, en ese momento la gente se estaba burlando de Jesús. Dice la Biblia en los evangelios que la gente pasaba, escupía, le gritaban, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Si eres el Hijo de Dios, ordena a los ángeles que te bajen de esa cruz. Y comenzaban a retar a Jesús. Incluso el ladrón que estaba ahí al lado lo retó también. Pero este hombre, este ladrón, hizo lo que ninguno de los que estaba ahí alrededor estaba haciendo. Y él reconoce a Jesús como el Hijo de Dios y lo reconoce como el Rey. Basándonos en esto, entonces, ¿qué debemos hacer? Primeramente, nuestras verdades siempre deben ir con la intención de honrar a Dios. De honrar a Dios, de que la gloria sea para Dios. No debe ir con la gloria de que yo quiero ayudar a este, yo quiero hacer el bien por este. No, yo quiero, el propósito de la verdad es traer libertad a las personas, pero para que Dios se lleve toda gloria y toda honra. Cuando confesamos verdades con el deseo de que Dios se lleve la honra, de que Dios sea quien haga algo en esa persona, de que Dios sea el que transforme el corazón de esa persona, es en ese momento en que comenzamos a decir verdades del espíritu correcto. Lo segundo es que la verdad debe ser dicha junto con el amor. Una verdad que no es dicha con amor es una verdad que no va a traer libertad.
no va a traer libertad. Necesitamos decir verdades con amor, que Dios nos revista de su amor, que Dios nos empodere de su amor para que podamos decir la verdad, confrontar, llamar la atención, decirle a alguien que haga las cosas de la mejor forma, decirle a alguien que se supere, decírselo con amor para que esta persona realmente pueda recibir la verdad. Ahora tú estarás pensando ahí como que no. Hay personas que no se les puede decir de ninguna forma. Listo, pero hoy no quiero que te centres en las personas en las que no les puedes decir la verdad de ninguna forma. La idea de hoy es que podamos centrarnos en nosotros mismos y en analizar si estamos diciendo la verdad desde el espíritu correcto. Porque si nos ponemos a pensar en que no, es que hay gente que no se les puede decir la verdad de ninguna forma porque se van a molestar, nunca vamos a crecer en esto nosotros. Tenemos que pensar ¿será que yo estoy diciendo la verdad con la intención correcta? ¿Será que la verdad que yo estoy diciendo la estoy viviendo? ¿Será que sí? ¿Será que la estoy diciendo desde el espíritu correcto? Tenemos que decir la verdad con amor. Y lo tercero no basta solo con decir la verdad. Es necesario ayudar a esa persona en su crecimiento. Cuando somos líderes, a veces nos toca tomar la decisión de decirle a algunas personas que es un momento de hacer un stop, de parar un poco en el servicio. Y algunas personas se resienten, otras se duelen, otras lo aceptan bien, de buena forma. No basta solamente con decirle a esa persona, ok, ya, hasta aquí llegó tu servicio, sino en el acompañamiento de cómo esa persona se puede restaurar en eso que quizás, o con eso con lo que está luchando. ¿Cómo acompaño yo a esa persona? Me duele ver que hay personas que de pronto en algún momento el líder le dijo, esto estás haciendo mal, y no lo estamos ayudando en ese proceso de crecimiento. Es necesario no solamente decir la verdad, sino acompañar a la persona para que crezca y se supere. Si tu hijo es un desordenado o un flojo, no basta solamente con decírselo todos los días, sino que hay que pedirle al Espíritu Santo que nos muestre cómo podemos ayudar a que nuestros hijos no sean desordenados ni sean flojos. Si tus empleados no están cumpliendo tus expectativas, hay que pedirle al Espíritu Santo cómo podemos ayudar para que nuestros empleados crezcan y puedan cumplir nuestras expectativas. Si tu jefe de pronto no te habla o no es la persona que tú quieres, tú tienes que pedir al Espíritu Santo que te muestre cómo puedes ayudarlo a ser mejor. De eso se trata, no solamente decirlo, sino acompañar a esa persona en su crecimiento. Y ya para terminar te quiero decir que una verdad dicha con un espíritu correcto siempre va a traer libertad y restauración. No solamente a la vida de esa persona, sino a la vida de muchos. Porque esa persona va a comenzar a decir verdades de la forma en que tú se las dijiste a él, desde el espíritu correcto. Los quiero invitar a orar. Y primeramente, si en tu corazón tú has recibido o te han dicho verdades desde un espíritu incorrecto, o sea, si hay personas que se han acercado a ti y te han dicho la verdad, pero te la han dicho de la manera incorrecta, con la intención incorrecta, hay que sanar ese corazón. Porque un corazón dañado posiblemente no diga las verdades de la forma correcta, ni desde el espíritu correcto. Señor, te damos gracias, Padre, porque esta palabra viene desde tu corazón. Señor, sabemos que la verdad es creada para traer libertad, porque dice la Biblia que conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. La verdad no cambia, Señor, nunca dejará de ser verdad. Pero reconocemos, Padre, que cuando la verdad es dicha desde un espíritu incorrecto, el propósito se puede perder. El propósito puede perderse, Señor. El propósito de traer libertad se puede perder. No queremos decir verdades que traigan esclavitud. Queremos decir verdades que traigan libertad. Por eso hoy te pedimos, Espíritu de Dios, que nos perdones por esos momentos en los que hemos querido decir la verdad a otras personas, pero lo hemos hecho con la intención incorrecta. Con la intención de dañar, con la intención de herir, con la intención de hacerlo sentir mal, pero no para el crecimiento, sino simplemente para hacerlo sentir como un zapato, como nada. Señor, esos momentos en los que le he dicho a otras personas que no sirven para nada. Esos momentos en los que le he dicho a esas personas es que tú nunca vas a ser mejor. Esos momentos en los que con mis palabras, Señor, he golpeado fuerte el corazón de otros. Hoy yo te pido perdón
Porque ese no es tu propósito, ese no es tu plan, Señor. Ese no es tu deseo. Padre, sana los corazones de esas personas que han recibido verdades desde un espíritu incorrecto. Personas que han recibido palabras que los han herido. Personas que han recibido palabras que, aunque sean ciertas, Señor, no fueron dichas de la mejor forma y hoy están dañados en su corazón. Personas que de pronto le han dicho la verdad, pero no los han acompañado en el proceso de crecimiento. Yo te pido, Señor, que sanes esos corazones. Sana mi corazón, Señor. Si está herido hoy por alguna verdad que fue dicha de la forma incorrecta, yo te pido que lo sanes. Porque yo no quiero ser una persona que replique el mismo modelo. Yo quiero ser diferente. Yo sí quiero decir la verdad desde el espíritu correcto. Por eso te pido que sanes primeramente mi corazón. No quiero ser como la divina, que buscaba simplemente tener el protagonismo ella misma. No quiero ser como el mago, que decía una verdad pero no la vivía. Quiero ser como este ladrón, que de pronto toda su vida vivió de forma incorrecta, pero en el último instante te reconoció a ti como su Señor, como su Salvador. Reconoció que tú, Jesús, eres Rey. Reconoció, Padre, que solo tú tenías el poder para salvar. Y tú lo llevaste contigo al paraíso. Enséñame, Padre, a ser humilde, a humillarme, a reconocer, Señor, que solo no puedo. Necesito ser revestido de tu amor. Necesito ser empoderado de tu amor, Señor. Que por medio de tu Espíritu tú puedas llenarme de tu amor para poder decir verdades con amor. Crea en mí, Señor, ese corazón puro, Padre. Crea en mí ese espíritu correcto. Hazlo tú, que sea el Espíritu Santo en mí y que sea menos de mí, Señor. Más de ti y menos de mí, Padre.